Salimos de Babilonia para entrar en otro sistema. Hemos venido conversando esto desde hace un tiempo acá en este canal y es el hecho de la obediencia a la Biblia en Apocalipsis 18:4, cuando hace un llamamiento a salir de Babilonia. ¿No? Hemos platicado también cómo el ministro William Marion Branham en su mensaje nos hizo ese llamado. Es más, usted y yo hemos venido escuchando un llamado poderoso y hemos obedecido a ese llamado. Salir de ella, pueblo mío. Claramente un llamado para salir de Babilonia, salir de los sistemas denominacionales, salir de la organización de los hombres, salir de los credos humanos, salir de las estructuras religiosas que habían reemplazado la palabra de Dios por tradiciones de hombres. Hemos estado por un tiempo platicando esto en este programa de Hablemos Claro. Y además hemos visto cómo sinceramente muchos de nosotros hemos obedecido ese llamado. Con todo el corazón hemos creído el mensaje traído por William Branham, hemos creído la Biblia y hemos obedecido. Hace poco hice un video donde cuestiono y digo, ¿será que hemos obedecido Apocalipsis 18:4 o todavía no? ¿Será que estamos en una obediencia parcial, pero no completa? Hablé de este tema recientemente en este canal. Hoy quiero hacer lo mismo, quiero hablar acerca de la posibilidad de que hayamos salido del sistema para entrar en otro sistema. Esa es la temática del día de hoy, porque una cosa es salir físicamente de la denominación, de la organización de los hombres, pero otra cosa muy distinta es salir espiritualmente de la mentalidad sectaria. Y eso es lo que apuntaba mucho el hermano Branham cuando decía, no traiga su denominación al mensaje, no traiga su denominación al mensaje, la mentalidad que tenían allí en las denominaciones, que es de origen sectaria. Las denominaciones creen de que solo ellas tienen la verdad, que solo ellas son salvas, solo determinada denominación, solo determinado grupo, son sectarios. Y esta misma mentalidad es la que teníamos que superar y vencer y entrar al mensaje de la hora. Porque cuando ya después de todo esto que hemos venido platicando, ¿verdad? Hemos venido conversando por un rato, y ya algunos ya empiezan a reflexionar y piensan y dicen cómo es eso de que hay otro sistema en el mensaje, cómo lo habrán hecho. Bueno, basta que nosotros veamos nuestro ambiente, nuestra iglesia local, nuestro compañerismo del mensaje. Mire usted cómo estamos el día de hoy. Ahorita usted no puede cuestionar ninguna interpretación hecha por el profeta William Branham. Las personas sienten temor, sienten miedo de pensar diferente. La espiritualidad la miren por la lealtad que usted muestra al ministerio del profeta Branham. Y en algunas veces ha llegado el hecho de que defender al mensajero parece más importante que exaltar a Jesucristo. Entonces, cuando vemos todo esto, yo creo que debemos de detenernos y preguntarnos, ¿es esta la libertad en Cristo en la que estamos viviendo, la libertad del Espíritu Santo? ¿O será que simplemente hemos cambiado del sistema babilónico religioso denominacional organizado por los hombres
a otra organización de hombres, cambiamos solo de sistema religioso. ¿Será que es eso? ¿Hemos entrado a un sistema religioso? No se pierda este programa porque va a estar interesante, porque vamos a hablar de este tema y vamos a profundizar un poco. Recuerde, el programa no está diseñado para venir a atacar a ninguna persona en particular. No estamos aquí para atacar ningún ministerio local. No estamos aquí para atacar a X persona. No buscamos destruir ministerios. No buscamos crear rebeldía, mucho menos división. Nuestro propósito en este trabajo que estamos haciendo en este canal de YouTube de Ilustre Guerrero es volver la centralidad a Cristo, que podamos ser cristianos que examinan, que se equilibran. Si alguna cosa miramos nosotros, por ejemplo, si veníamos nosotros criticando, e incluso seguimos haciéndolo, criticamos las denominaciones, criticamos a los denominacionales, pero miramos hacia Babilonia y la miramos y la criticamos, pero ahora, ¿qué está pasando en nuestro medio? ¿Qué está pasando en nuestro compañerismo? ¿Qué está pasando en nuestra iglesia local? ¿Qué está pasando hoy en el mensaje? Porque hay un peligro grande. El peligro grande es cuando el sistema religioso ya no es detectado. Es decir, cuando dejan de darse cuenta de que se han convertido en otro sistema religioso, babilónico. Entonces, esa es una situación que quizás si la ponemos a consideración sea incómodo tocar este tema, sobre todo en la comunidad a la que pertenecemos, pero yo creo que hay que hacerlo porque hay que reconocer que todo movimiento espiritual corre el peligro de desviarse gradualmente en su enfoque. Cuando un movimiento se desvía de su enfoque, empieza eh, a desenfocar a Cristo y enfocar la figura de alguien más. El caso, cuando quitamos a Cristo y colocamos a cualquier ministro, cuando la palabra de Dios la desenfocamos y enfocamos más las opiniones de determinado ministro, o la relación de Dios la desenfocamos para enfocarla en la unidad, identidad religiosa. Dentro de nuestro ámbito, en el mensaje, muchas veces hemos notado, y hice un video recientemente donde comentaba la conversación de unos ministros del mensaje, y, y, y es algo que pasa en nuestra iglesia local, en nuestros compañerismos, en nuestros encuentros mismos con los hermanos. ¿De qué hablamos? Estamos mencionando muchas veces el nombre de alguien más, pero el nombre que es menos mencionado es el nombre de Jesucristo y mencionamos más el nombre del profeta William Branham. Entonces, note usted cómo estamos, seamos sinceros, honestos. Nuestras conversaciones, cuando empezamos en los compañerismos, ¿qué nos sentamos a hablar? Hermanos, ¿qué es lo que estamos hablando? Mire, cuando empezamos a discutir sobre la palabra de Dios, empezamos, ¿y qué es lo que decimos? Bueno, ¿qué es lo que dijo el profeta William Branham? ¿Cómo lo dijo William Branham? ¿A quiénes corrigió el profeta William Branham? La visión que el profeta William Branham tuvo, la revelación de la cual el profeta William Branham habló. Esa es la discusión, ese es el tema central. Pero ya no hablamos de la vida de Cristo,
el fruto del Espíritu Santo, la gracia, la santidad, el amor, la comunión con Dios. Esto nos hace detenernos y seriamente ver esto. Y miraba yo en el anterior video la diferencia entre honrar y exaltar. Ahí está el video, se lo recomiendo. Porque cuando empezamos a construir todo alrededor del profeta de Dios, cuando el mismo movimiento comienza a girar excesivamente alrededor del profeta, empiezan a aparecer señales peligrosas en el camino. Le comentaba el otro día yo como que el camino del cristiano es como un carro en la carretera, que si le ponen una bandera roja, cuando uno va en la carretera sabe uno que hay peligro más adelante. Entonces, cuando el movimiento comienza a girar excesivamente sobre la figura del profeta, empiezan a aparecer señales, banderas, banderas rojas, señales de peligro en el caminar del cristiano. Hay que tener discernimiento. Note usted, cuando nuestras conversaciones, nuestras discusiones, en nuestro compartir de la palabra de Dios, vemos que si se está discutiendo algo, eh, todo, toda la conclusión, toda la discusión se termina citando al mensajero. Cualquier desacuerdo es considerado rebelión. Cuando usted no está de acuerdo con el profeta William Branham, usted es un rebelde. Cuando se teme, cuando hay temor a cuestionar interpretaciones del profeta. Cuando poco a poco la escritura queda subordinada a la interpretación oficial del sistema organizado por hombres. Entonces, cuando el sistema religioso toma la interpretación oficial y subordina las escrituras. Entonces, exactamente, hermanos, esta situación que tenemos hoy, que estoy planteando ahorita acá en Hablemos Claro, es la que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesús en su tiempo. Nuestro Señor Jesús en su tiempo confrontó a los religiosos de su día. Ellos conocían perfectamente las escrituras. Ellos conocían la ley de Moisés. Ellos estaban aplicándola y obedeciéndola al pie de la letra. Eran muy religiosos. Ellos conocían perfectamente a Moisés. Pero pasó algo. Estos conocedores de la ley, hacedores de la ley, no pudieron reconocer a Cristo del cual Moisés anunciaba. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿será posible que aún conociendo las profundidades de este mensaje de la hora, aún así lleguemos a perder de vista a Jesucristo? La respuesta allí donde está usted, désela a usted, a su persona. Porque el propósito de todo verdadero ministerio, usted sabe, porque el propósito de todo verdadero ministerio no es crear seguidores personales. ¿Me entiende? El propósito del ministerio del hermano Branham nunca fue hacer discípulos de William Branham. Pero encontramos en la comunidad hombres que hablan y dicen los discípulos del hermano Mauricio, los discípulos del hermano Felipe, los discípulos del hermano David. Ministerios que están haciendo discípulos de hombre. Estos no son ministerios verdaderos, porque el propósito de todo verdadero ministerio no es crear seguidores personales. William Branham nunca vino a ser discípulos. Es el ser seguidor de Jesús, el ser discípulo de Jesús, lo que corresponde a cristianos.
y el ministerio es responsable de señalar al Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y a través del mismo mensaje predicado por William Branham, a través de las cintas, a través de los sermones predicados, el hecho mismo lo encontramos allí. El hermano William Branham dio advertencia. Él decía lo siguiente: el hermano Branham repetidamente dijo, no me sigan a mí, yo solo soy vuestro hermano, miren a Cristo. Si alguna vez mis palabras contradicen la Biblia, crean a la Biblia. Mis palabras fallan, pero las palabras de Él nunca fallarán. Entonces, vemos acá y nos preguntamos, ¿dónde comenzó entonces el problema? Si vemos que el ministerio del hermano Branham fue un ministerio correcto, que apuntó hacia el Cordero de Dios. El problema no comenzó con William Branham. El problema no comenzó con el profeta. Comenzó con los hombres, seguidores de William Branham, que construyeron poco a poco, un sistema religioso basado en la figura del profeta William Branham. Y es que esa es la tendencia misma del corazón humano. Mire, el corazón humano tiene tendencia a idolatrar a los siervos de Dios, a hacerlos absolutos, a convertir movimientos espirituales en sistema religioso. Entonces, cuando empezamos a notar algo, es que el profeta es lo más sobresaliente que usted ve en el mensaje. Y sobresale tanto que en determinado momento empieza a eclipsar el mensaje de Dios, al punto que también el mensajero empieza a eclipsar a Jesucristo. Eso nunca debe de pasar, porque el verdadero mensaje de Dios no va a producir dependencia en un profeta, sino que va a depender del Espíritu Santo. No produce adoración ministerial, sino exaltación de Cristo. Cuando el centro deja de ser Jesús, la espiritualidad se vuelve sectaria. ¿Me captó? Cuando la fe se vuelve defensiva, el movimiento se pierde en la sensibilidad espiritual. Ya no está más con la verdad, ya no está protegiendo la verdad, sino que se protegen ellos mismos, protegen su identidad como parte del mensaje. Ahora, preguntémonos, bueno, ¿y de qué está hablando el hermano Herbert hoy? Bueno, es del hecho, hermano, con humildad, preguntémonos, ¿no? Y en serio. Estas respuestas déselas usted allí donde está. ¿Qué ocupa más nuestras conversaciones? ¿Qué conocemos más, las escrituras o las citas? ¿Qué es lo que más defendemos con pasión? ¿Qué nombre se escucha más en nuestros púlpitos? Porque estas respuestas, mi hermano, le van a servir a usted hoy para que tenga un examen de cómo está. Recuerde, al final del tiempo, el Espíritu Santo no vino para glorificar hombres, vino para glorificar a Jesucristo. Y usted me dice, hermano, mire, ¿y qué problema hay con que yo esté citando al profeta William Branham? Yo le digo, hermano, si eso no es ningún problema. Y no hay problema si usted está citando al hermano Branham. Yo no le encuentro problema a eso como cristiano.
se lo digo así directamente, debemos hablar de este tema con equilibrio y honestidad, hermanos, porque hoy existen dos extremos peligrosos y no debemos de estar en ninguno de los dos extremos que existen. Un extremo viene e idolatra a William Branham. El otro extremo rechaza automáticamente todo lo relacionado al ministerio. Ahí están los dos extremos, por lo que nosotros necesitamos discernimiento espiritual. No necesitamos vivir en esos dos extremos, sino necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y tener discernimiento. Debemos ser bíblicos, estar equilibrados. Es que mire, yo pienso con esto, o sea, mi opinión, el hecho de que si una persona está citando al hermano Branham, yo creo, no le veo mal a eso. No está mal citar a William Branham como referencia. Yo siempre cito a personas que creo que tienen el Espíritu Santo y no creo que esté mal que alguien pues lo haga. No está mal reconocer el ministerio del hermano Branham. Yo no encuentro problema con eso. Es más, no está mal agradecer lo que Dios hizo por medio de él. Mire, Dios ha usado hombres a lo largo de toda la historia bíblica. Usted ve ahí un Moisés, un Elías, un Pablo, un Juan el Bautista, un Felipe, y reconocer un ministerio genuino hoy. El hecho de reconocer un ministerio hoy, eso no es idolatría. Es mencionar al siervo de Dios. El problema es cuando el instrumento ocupa el lugar que solo le pertenece a Cristo. Y ahí sí creo que como que nos desequilibramos un poquito y ahí es donde se necesita en ese desequilibrio que comienza a crecer lentamente en la comunidad y que no ocurre de un día para otro, sino que comienza cuando se empieza a hablar más de el hermano William Branham que de Jesucristo. Se conoce más citas que escritura bíblica. Se memoriza más sermones, pero no la Biblia. Cuando nuestra identidad espiritual gira alrededor de un movimiento y no alrededor del nuevo nacimiento. Entonces, allí es donde creo que hay un cambio de ambiente. Ya no gira todo alrededor de Cristo, sino que gira todo alrededor de un sistema, el profeta. Entonces, cuando las citas se vuelven más importantes que la escritura, ahí sí la cosa se pone delicada, porque, mire, vamos a hablar claro. Ninguna cita reemplaza la Biblia. Ninguna cita reemplaza la Biblia. Una cita puede ayudar a explicar, una cita puede ayudar a inspirar, puede ayudar a dirigir, puede ayudar, pero nunca ocupar el lugar de la palabra de Dios. Sin embargo, en muchos ambientes de este mensaje, en muchos lugares, en muchas localidades, sucede algo preocupante. Las discusiones están terminando cuando alguien dice, el profeta dijo, cita del profeta, pero no necesariamente cuando la escritura ha hablado. Entonces, peligro. Este es un peligro espiritual. Estamos hablando de un sistema y estamos tratando de ver de no estar dentro de ese sistema, ¿verdad? De eso se trata, porque el verdadero ministerio de un hombre debe permanecer sujeto a la palabra, no sujeto a las citas del profeta. La iglesia nunca fue edificada sobre un predicador, fue edificada
sobre Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando quizás ahora el defender más al mensajero William Branham se vuelve más importante que defender la verdad, entramos allí en una situación delicada porque muchas personas aman este mensaje. Muchos ministros, muchos hermanitos dicen, yo amo este mensaje porque este mensaje es de Dios. Muchos sinceramente, muchos hombres muy sinceros aman este mensaje. Quieren defender lo que creen, pero a veces el celo deja de ser por Cristo. A veces el celo deja de ser por Cristo y se convierte en un celo por proteger la imagen ministerial. Entonces, de cualquier pregunta que se hace, por ejemplo, mire, yo en mi canal hago una serie de preguntas que ahí decía un colombiano por ahí, esta no es ni chicha ni limonada, no es creyente ¿me entiende? ¿Por qué? Porque cualquier pregunta es vista como traición, cualquier análisis es visto como rebelión, cualquier diferencia es vista como apostasía. Eso es lo que está pasando hoy. Eso crea en nuestra comunidad un ambiente donde ya no se quiere examinar nada del mensaje, ya no se usa el discernimiento, ya no se quiere comprobar todo, simplemente aquí, según algunos, como el citado colombiano que les digo, que dijo que ni chicha ni limonada, todo se debe de aceptar a ciegas. Pero la Biblia nunca enseñó eso. Yo le pregunto, mire, ¿y la Biblia dónde enseñó eso que está diciendo usted? La Biblia nunca enseña y o nos pide que tengamos una fe ciega basada en un profeta. Yo hablaba con un nicaragüense, él se enojó mucho conmigo porque yo se lo dije, pero hermano, de lo que usted me está hablando, usted me está diciendo tenemos que creer ciegamente. ¿Y para qué dije eso? Eso le molestó, le indignó, porque le digo yo, bueno, entonces, como la gallinita ciega, le digo, la iglesia como la gallinita ciega. Se enojó muchísimo, ¿no? Nicaragüense ya no me habla, pero la verdad, es la verdad. Mire, la Biblia nunca nos está pidiendo a nosotros tengan fe ciega basada en un profeta. Lo que la Biblia nos llama es a escudriñar las escrituras. A eso somos llamados. Y es que muchas personas no ven el peligro. Mire, hay un peligro grande y es el confundir el respeto con infabilidad. Respetar un ministerio no significa asumir que toda la interpretación dada por el ministerio es perfecta. Solo Jesucristo es infalible. Todos los hombres somos falibles. Predicadores, maestros, reformadores, mensajeros, influencers, son falibles. Siguen siendo humanos, cometen errores. Y cuando venimos y vemos esto en la comunidad, que ya no se deja, ya no se quiere permitir examinar interpretaciones a la luz de las escrituras, entonces vemos que todo comienza a parecer algo peligroso, sistema religioso en el mensaje. El sistema religioso babilónico denominacional que antes usted criticaba, hoy, ahora, dentro del mensaje de la hora. El verdadero mensaje de Dios siempre va a exaltar a Cristo y que ese es el propósito del mensaje y de todo verdadero ministerio, verdadero, es llevarnos más cerca de Jesús. Por eso el hermano Branham decía, el propósito mío es
poder hacer que cada uno de ustedes tengan una relación con Él. Él nunca vino para producir dependencia de Él, ¿me entiende? No vino a construir una personalidad a la cual vamos nosotros a seguir. No vino a crear una élite espiritual, solo nosotros, solo los del mensaje. No, el profeta no vino a eso. Y es más, mire, el verdadero Espíritu Santo de Dios siempre le hará a usted ver algo, ver que tiene que glorificar a Jesucristo. Y si alguna vez el mensajero eclipsa al Salvador Jesucristo, o si la cita eclipsa la Biblia, o el movimiento viene a eclipsar a Cristo, entonces el Espíritu Santo nos estará diciendo: ustedes han perdido el equilibrio espiritual. Porque cuando vemos el desequilibrio que inicia con las falsas interpretaciones, como por ejemplo la interpretación que hace el movimiento de solo cintas, de solo oír a William Branham. Ellos toman una cita y dicen ellos: el mensaje y el mensajero son uno. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa esa frase? El mensaje y el mensajero son uno. Esta frase se ha convertido en una de las expresiones más repetidas dentro del ambiente de esta comunidad del mensaje de la hora. Muchos toman y lo usan como el argumento absoluto. El mensaje y el mensajero son uno. Otros los están usando para justificar una exaltación excesiva del mensajero. Algunos incluso llegan a interpretarla de una manera casi mística, pero debemos detenernos y preguntarnos qué significa realmente esta expresión. Porque una frase fuera de contexto puede terminar, mi hermano, produciendo una doctrina equivocada, como en este caso que estamos viendo. Cuando dicen ellos que el mensajero y el mensaje son uno, significa que el profeta y su comisión estaban unidos en propósito. Es decir, el mensajero cargaba el mensaje, vivía para el mensaje. ¿Me capta? Él fue enviado con propósito específico. En ese sentido, era uno el mensajero con el mensaje. Pero eso no significa que el mensajero deba convertirse en el centro de la fe. En ningún momento puede ser el centro de la fe cristiana. Vamos a tomar un ejemplo bíblico. El caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista era uno con su mensaje. Su vida era entera, anunciaba la venida de Cristo, pero Juan dijo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan nunca quiso convertirse en el centro. Y si buscamos otro ejemplo, miramos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba unido con su comisión apostólica, pero aún así la declaración que hizo fue: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Entonces, el verdadero ministerio siempre apunta más allá de sí mismo. Aquí vemos el problema en el cual han caído, y cuando comienzan a usar esta cita del mensajero y el mensaje son uno, y cuando ellos dicen que uno, ellos se confunden con que es absoluto. Aquí es donde muchos pierden el equilibrio bíblico, porque han interpretado el mensaje y el mensajero son uno, como que si
significara cuestionar interpretaciones del profeta, es atacar a Dios. Analizar una declaración hecha por el profeta William Branham es rebelión. O discernir en algo secundario de la vida de William Branham es apostasía. Entonces, eso es extremadamente peligroso, porque todo gira alrededor de William Branham y no de Cristo. Así es la situación, y todo para proteger al mensajero. En la carretera encontramos muchos rótulos que nos van diciendo ciudad tal a 50 kilómetros. Ahí vemos diferentes cosas que nos hacen saber los rótulos en la carretera. Por lo que diré que el mensajero no es el destino. Debemos entender algo profundamente. El mensajero es un señalador, no un destino final. Juan el Bautista apuntó y señaló al Cordero. El apóstol Pablo señaló a Cristo. William Branham señaló a Cristo. Todo verdadero ministerio señala hacia Jesús. Pero cuando las personas se obsesionan más con el mensajero, hablan más del siervo de Dios que del Salvador, centran toda su identidad espiritual alrededor de un hombre. Entonces el enfoque comienza a desviarse. El peligro no siempre aparece como idolatría abierta. A veces aparece como una admiración desbalanceada que poco a poco se desplaza y va desplazando la centralidad de Cristo hacia el profeta. Mire, el mensaje de Dios no produce dependencia enfermiza a un profeta o temor a examinar, ni a adoración al ministerio del hermano Branham. El mensaje de Dios produce hambre por la palabra de Dios, produce amor por Jesucristo, discernimiento espiritual y humildad. Además, la libertad del Espíritu Santo. El propósito de la revelación de Dios en este mensaje no es engrandecer a un mensajero, es revelar más claramente al Hijo de Dios. Hay una diferencia enorme entre seguir una señal en la carretera, como le decía yo, y quedarse adorando la señal. Un letrero no existe para llamar la atención hacia sí mismo. Existe para dirigirnos hacia otro lugar, para informarnos cuántos kilómetros nos faltan para poder llegar. Y ese es precisamente el propósito de todo verdadero ministerio. El ministerio viene para señalar el destino al que nos dirigimos, señalar a Jesucristo. Él es el destino. El mensajero era una señal, la señal del tiempo final. ¿Para cuántos de ustedes William Branham es la señal? Para mí es la señal del tiempo final, pero no es el destino final. Dios siempre ha usado hombres como instrumentos, a profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, pero ninguno de ellos era el destino final de la fe, porque todos apuntaban hacia algo mayor a ellos, hacia Cristo. ¿Me explico? Entonces, de esa manera, Juan el Bautista entendió esto perfectamente cuando sus propios discípulos comenzaron a seguir a Jesús. Juan no se molestó, no intentó retenerlos, no construyó movimiento alrededor de sí mismo. Al contrario, él les dijo: he ahí el Cordero de Dios. Ese es el espíritu de un verdadero mensajero. Eso es lo que verdaderamente alguien hará hoy, apuntar a Jesucristo. La honestidad es importante, mis hermanos. Es que mire, muchas veces dentro de la comunidad del mensaje hemos visto esto, mi hermano. El mensajero ocupa demasiado espacio. La identidad gira alrededor de él. Toda conversación espiritual termina regresando constantemente al profeta. Esto es peligroso,
porque el letrero comienza a recibir la atención que debía recibir el destino. Aunque quizás nadie lo diga abiertamente en la práctica, pero mire, se está estudiando más al mensajero que a Cristo. Se habla más de sus experiencias que del Evangelio de Jesucristo y se defiende más su imagen que la vida espiritual de la iglesia. Allí el enfoque comienza a desviarse. Eh, Mensajes céntricos que cristocéntricos, porque el enfoque principal eh, es el profeta, el mensaje, y no Jesucristo. Entonces, aunque nosotros mantengamos el lenguaje bíblico y aún así vemos que no hemos dejado de ser completamente cristocéntricos, pero somos mensajecéntricos porque la identidad principal pertenece al mensaje. ¿Es usted el mensaje? ¿Conoce el mensaje? ¿Es del mensaje? Ahora, la validación espiritual depende de cuánto se conoce del profeta y la comunión gira más alrededor de las citas que de Cristo. Peligroso. El problema es cuando la admiración pierde equilibrio y se transforma en dependencia, veneración implícita o una especie de intocabilidad espiritual. Cualquier análisis ya lo prohíben. Usted no puede estar analizando el mensaje. Cualquier diferencia interpretativa, hey, usted está atacando el mensaje. Cuando comienzan a proteger más la figura del profeta que la verdad misma. Eso fue exactamente lo que ocurrió muchas veces en la historia religiosa. Yo pienso, hermano, y usted estará de acuerdo conmigo, de que Cristo debe de seguir siendo el centro, el verdadero. Espíritu Santo nunca reemplaza a Cristo por un hombre, al contrario, magnifica a Cristo, revela a Cristo, glorifica a Cristo. Todo ministerio verdadero produce eso. Por eso vemos menos dependencia del profeta y más relación con Jesucristo. Sí, porque al final, hermano, mire, ningún mensajero murió por nosotros, ningún profeta puede redimirnos y ningún ministerio ocupa el trono del Cordero. Entonces, ese es el lugar solo para Jesucristo. Quizás hoy necesitamos preguntarnos con sinceridad, ¿estamos siguiendo la señal o nos hemos quedado detenidos admirando el letrero? Porque el propósito del mensaje es llevarnos a Cristo y el mensaje no puede convertirse en otro sistema. Debemos de tener ese cuidado. Oiga, este mensaje de la hora traído por William Branham no puede convertirse en otro sistema. Uno de los llamados quizás más fuertes que tengo en este video es repetir lo que dice Apocalipsis 18:4. Salir de Babilonia. ¿Salir de qué? Salir de las denominaciones, salir de los credos humanos, de las estructuras religiosas rígidas, tradiciones impuestas y el sistema donde la voz del hombre había reemplazado la dirección del Espíritu Santo. Muchos hemos obedecido este llamado con sinceridad, pero la pregunta, ¿no se ha dado cuenta usted de que han construido otro sistema que genera el sistema? ¿Qué es un sistema religioso? Un sistema religioso no se define solamente por un hombre denominacional, se define por características, control espiritual, miedo a cuestionar, dependencia excesiva de líderes, uniformidad obligatoria y una estructura donde disentir se considera rebelión. Y tristemente, cualquier movimiento puede caer en eso, cuando pierde la centralidad de Cristo y la libertad espiritual.
Incluso movimientos que comenzaron con mucha sinceridad han caído en esto. Es un peligro, el peligro que no debemos de repetir nosotros, porque estamos criticando mucho las denominaciones, criticamos mucho a Babilonia, la Babilonia espiritual, a las denominaciones, y tenemos que ser honestos. Muchos criticamos las denominaciones. ¿Por qué? Porque decimos nosotros, colocaban la tradición por encima de las escrituras, defendían sistemas humanos, cerraban el espacio al discernimiento, pero a veces, como hoy, estamos considerando algo que es preocupante, nosotros mismos terminamos haciendo lo mismo, solo que con otro nombre. Entonces, ciertas interpretaciones se vuelven intocables, ciertos líderes se vuelven incuestionables y el ambiente espiritual comienza a operar por presión grupal más que por convicción bíblica. Eso no es libertad espiritual, ese es sistema religioso. Eso es lo que es. Entonces, cuando vemos que el temor es lo que hay en nuestra comunidad y vemos que el temor está reemplazando el discernimiento, entonces es una señal, quizás una de las señales más peligrosas de que hay un sistema. Un sistema religioso va a producir miedo. Miedo a preguntar, examinar, pensar, analizar o expresar dudas sinceras. Y cuando una comunidad como la del mensaje de la hora produce temor en lugar de madurez espiritual, algo está mal. Algo está muy mal porque la verdad no necesita manipulación para sostenerse. La verdad puede ser examinada. El Espíritu Santo no teme el discernimiento, no teme las escrituras, no teme las preguntas sinceras. Cristo no vino a crear una élite cerrada. Jesucristo no vino a formar un grupo aislado basado en superioridad espiritual con una etiqueta de mensaje. No, la verdad es de que es una mentalidad y esto es el espíritu religioso. El espíritu religioso con la mentalidad sectaria aparecen diciendo, solo nosotros los del mensaje lo podemos ver. Solo nosotros los del mensaje somos la novia. Solo nosotros los del mensaje, los demás están completamente ciegos, están fuera, están perdidos, van para el infierno. Aunque debemos defender nuestras convicciones, también debemos tener cuidado con el orgullo espiritual. Es un pecado. Mucho cuidado con eso. Porque cuando un movimiento comienza a verse a sí mismo como intocable, pierde humildad. Y donde no hay humildad, el sistema comienza a endurecerse. Un sistema rígido. Es que el mensaje venía a producir libertad en nosotros. Cuando el Espíritu Santo se empieza a mover en el creyente, vemos que el Espíritu Santo empieza a dar libertad. Libertad. No esclaviza conciencias, no produce miedo constante, no obliga a las personas a depender ciegamente de un profeta, sino que el Espíritu Santo va a producir discernimiento, madurez, hambre por la palabra y una relación viva con Cristo, porque el objetivo nunca fue sacar personas de una denominación. Muchos cuando venimos al mensaje empezamos a, regalar los folletos, ¿entiende? Con un propósito, pero ¿cuál es el propósito de sacar a las personas de las denominaciones para que escuchen este poderoso llamado? Salgan de ella, pueblo mío, Apocalipsis 18:4. Pero el objetivo del mensaje nunca fue sacar personas de una denominación,
para encerrarlas en otra estructura o sistema religioso, sino que el objetivo era llevarlos a ellos a Jesucristo. ¿Será que estamos viviendo en esa libertad del Espíritu Santo o simplemente hemos cambiado al sistema religioso del mensaje? Cuando ya no se puede reconocer que si usted tiene un sistema religioso en el mensaje, entonces ahí hay un peligro. ¿Qué haría nuestro precioso hermano Branham en nuestro día? ¿Qué haría el profeta William Marion Branham en medio de toda esta conversación? Debemos detenernos a hacernos la pregunta importante. ¿Qué pensaría el mismo hermano William Marion Branham al ver ciertas actitudes que existen hoy alrededor de su ministerio? ¿Qué cree usted que haría el hermano Branham con esas actitudes? Contéstese ahí donde está usted. Porque muchas veces personas usan su nombre, el nombre del hermano Branham, para justificar extremos que él mismo advirtió. Aquí debemos ser honestos y muy bíblicos. No estamos hablando de rechazar el ministerio del hermano Branham. Estamos hablando de examinar qué espíritu se ha desarrollado alrededor de él. Ministerio. Hermano Branham nunca quiso reemplazar a Cristo. Una de las cosas más claras que yo como creyente de este mensaje tengo es eso. El hecho de escuchar a mi profeta, el hermano Branham, y yo lo oigo decir a él, no me sigan a mí, yo solo soy tu hermano, mira a Cristo, cree la Biblia, mira, si yo digo algo contrario a la Biblia, regresa a la Biblia y quédate con la Biblia. Yo me puedo equivocar porque no soy infalible, pero la palabra de Dios nunca falla. Entonces, si el verdadero profeta de Dios me ha enseñado eso, y ese es el verdadero énfasis que siempre puso él en su ministerio, el cual fue Jesucristo, constantemente dirigía a las personas hacia la palabra de Dios, hacia Cristo, al nuevo nacimiento y a la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que llegamos a esto? Pues sí, ese hermano Branham dijo, miren a Cristo, no me estén viendo a mí, no me hagan a mí el centro. Entonces, los hombres, hermanos, los seguidores, el peligro de hacer lo que sucedió con otros hombres de Dios, ese es el peligro para hoy y eso es lo que hermano Branham advirtió a la salida del mensajero. ¿Qué hicieron los hombres? Eh, ese peligro ese es el que estamos viendo hoy, mis hermanos. La historia nos enseña, la historia bíblica está llena de ejemplos. Ahí vemos a Dios usando hombres y cómo en la historia vemos que han creado denominaciones después de cada movimiento, después de cada vez que Dios ha usado un hombre. Sí, en la misma Biblia, la Biblia ocurrió eso. Mire a Moisés, mire en la historia líderes religiosos, movimientos históricos y aún ministerios genuinos como el del hermano Branham, que están pasando por estas cosas. Entonces, el problema nunca fue que Dios usara hombres, el problema fue que los hombres, los seguidores, a la salida del mensajero, comenzaron a hacerlo absoluto al siervo. Y creo que es el peligro para este movimiento del hermano Branham que tenemos nosotros, al cual pertenecemos, es un peligro, es una bandera roja en el caminar tuyo como cristiano. Una cosa es honrar, otra cosa es idolatrar. Y yo mostraba en el último video que subí la diferencia entre esas dos cosas. La Biblia enseña respeto por los ministerios de Dios. El hermano Branham predicó el sermón respetos. Allí se nos muestra que existe una línea peligrosa cuando, mire, cuando usted vuelve a William Branham intocable,
cuando usted hace que sus interpretaciones ya no puedan examinarse, cuando cualquier diferencia con el hermano Branham es considerada como traición espiritual. Ningún hombre, mis amados, ocupa el lugar de Jesucristo. Ningún ministerio debe convertirse en el filtro o absoluto de toda la verdad bíblica. Eso no debe de pasar. El Espíritu de Dios, hermanos, como les digo, el Espíritu Santo va a ministrarnos, va a ayudarnos, porque nos va a mostrar que este mensaje es para preparar la novia para Jesucristo. Quizás el mayor honor que podamos dar a un verdadero ministerio, el mayor honor que podamos dar a un verdadero mensajero, es obedecerlo en aquello hacia lo que él apuntaba. Y se apuntaba hacia Cristo. Entonces Cristo debe seguir siendo el centro, no el movimiento, no la figura, no el sistema, sino Cristo. Mis hermanos, después de ya hablar de este tema y mostrarles a ustedes las banderas rojas en el caminar nuevo, al salir de las denominaciones de la organización de los hombres a este caminar dentro del mensaje de la hora, el hecho de ver lo que los hombres están construyendo, un sistema religioso. Hemos hablado de sistemas, desequilibrios. Debemos dejar algo completamente claro. El mensaje no es llamarlos a ustedes a rechazarlo todo. El llamado es volver al centro correcto, a Cristo. Porque es fácil, hermanitos, hermanos, amigos, es fácil caer en dos extremos. El extremo idólatras de William Branham y los que rechazan todo automáticamente o que reaccionan con amargura y desprecio. En ninguno de los dos extremos se presenta el Espíritu Santo de Cristo, porque por lo que nosotros debemos quedarnos en el centro. Ninguno de los extremos representa el Espíritu de Cristo. El objetivo no es destruir la fe de las personas. El objetivo es recuperar la espiritualidad dentro de la comunidad. El cristianismo nunca fue centrado en hombres. La iglesia verdadera nunca fue edificada sobre personalidades, movimientos, organizaciones ni figuras ministeriales. Fue edificada sobre Jesucristo. Los hombres pasan, los ministerios terminan, las generaciones cambian, pero Cristo permanece. Cristo permanece, y cuando cualquier movimiento pierde esa centralidad, comienza lentamente a deformarse espiritualmente, mis amados. ¿Qué les puedo dejar el día de hoy aquí en Hablemos Claro? Decirles nada más: vuelvan a la Biblia. Necesitamos regresar a las Escrituras. Necesitamos volver a leer más la Escritura, depender más del Espíritu Santo, desarrollar una relación más profunda con Jesucristo. Eso es lo que necesitamos, porque ningún creyente debería depender exclusivamente de solo citas de William Branham o solo cintas de William Branham o interpretaciones de William Branham o estructura religiosa del mensaje. Eso como base para una comunión con Dios. Mis amados, el velo fue rasgado, tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Amén. El verdadero mensaje siempre nos lleva más cerca de Jesús. Si algo realmente viene de Dios, si este mensaje es de Dios, mis hermanos,
va a exaltar a Cristo, va a producir humildad, traerá discernimiento y va a despertar hambre genuina por la palabra de Dios. Pero cuando el ambiente produce temor, fanatismo, orgullo espiritual, hostilidad hacia preguntas sinceras o dependencia de un profeta, eso necesariamente necesita una corrección inmediata, porque el Espíritu Santo no vino a glorificar mensajeros, vino a glorificar al Hijo de Dios. Se necesita de humildad, mis hermanos, para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Quizás el problema más difícil de reconocer es el que existe dentro de nuestra propia comunidad. Como dicen por ahí, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que andamos cargando. El problema es más fácil de reconocer, es ese. No es fácil reconocer que existe esto dentro de nuestra comunidad. Es fácil señalar a Babilonia hacia afuera. Babilonia, sistema organizado, rumbo a la marca de la bestia. Babilonia, la gran cueva de demonios. Cueva de demonios. Es más fácil que la miramos porque la estamos viendo allí afuera. Pero difícil va a ser reconocer actitudes babilónicas de estos babilonios dentro de nosotros, dentro de la comunidad de nosotros. Dentro de nuestra comunidad ya están ahí los babilonios. Y por eso necesitamos humildad espiritual para examinarnos, corregirnos, reconocer cuando hemos perdido el camino. Porque el movimiento puede tener, qué bonito habla, así, lenguaje correcto, aún así desarrollar cosas equivocadas. Hoy terminamos este programa. No les digo, miren, el llamado que yo no estoy haciendo hoy, yo no lo estoy invitando, yo no lo estoy llamando a que abandone a Cristo, que abandone la Biblia, ni que entre en rebelión. No, Señor. El llamado de hoy es más profundo. Vuelva a poner a Jesucristo en el centro absoluto. ¿Me captó? Que Él vuelva a ser el enfoque principal, el tema principal, el nombre principal, la pasión principal de la iglesia, porque al final ningún mensajero murió por nosotros. Ningún ministerio puede salvarnos y ninguna organización ocupará el trono eterno. Solo Jesucristo. Quizás hoy más que nunca debemos recordar, es necesario que Él crezca y nosotros disminuyamos. Para finalizar la edición de Hablemos Claro, quiero dejar algo muy claro. Este programa no nació del odio, no nació del resentimiento, ni del deseo de atacar personas, hermanos. Nació en la preocupación espiritual legítima. Porque cuando amamos la verdad, también debemos amar la corrección. Y quizás hoy el Espíritu Santo nos esté llamando a examinar. Nos está llamando a examinar sinceramente, no para destruir nuestra fe, sino para purificar nuestro enfoque. Porque una cosa es honrar un ministerio y otra muy distinta es perder la centralidad de Jesucristo. Nunca, nunca, nunca olvidemos esto, mis hermanos. Mire, todos los mensajeros son temporales. Los ministerios pasan, los movimientos cambian, pero Cristo permanece para siempre. Y si alguna vez vemos este espíritu religioso, esta estructura religiosa, esta tradición, incluso cómo van forjando la figura de un profeta,
para ocupar el lugar que solo pertenece a Jesús, entonces necesitamos volver al altar, a reajustar nuestro corazón. El verdadero mensaje siempre nos llevará más cerca de Cristo, nunca más lejos de Él. Que Dios nos dé discernimiento para no convertir este mensaje de Dios en un sistema. Aquello que comenzó como una revelación de Dios se mantenga así y que podamos decir con sinceridad, no queremos seguir hombres, queremos seguir al Cordero de Dios. Dios les bendiga, hasta la próxima y recuerde, este es Hablemos Claro.